Bueno, pues compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Yo agradezco mucho a los compañeros que me hicieron la invitación cuando Moisés me comentó de esto. Pues dije, bueno, pues hay mucho que decir, pero ¿cómo lo voy a centralizar, no? Pero bueno, cada quien tiene su estilo y la preocupación que cada uno traemos, ¿no? En este contexto. Hice yo un pequeño trabajo que yo lo que rescato es la cuestión de la participación social en el cambio, independientemente de lo que tenga que modificarse el artículo constitucional, ¿no? O los artículos. Mi preocupación es esta. Y empecé un poco a recobrar algunas lecturas y dije, bueno, y se me ocurrió revisar, por ejemplo, a Carbonell, ¿sí? En donde tienen un trabajo que me pareció interesante, que va en este sentido. Yo no quiero iniciar con este discurso, ¿no? Sino lo que quiero iniciar es precisamente con los resultados, con lo que tenemos actualmente en el país. Y bueno, como ustedes verán ahí en la gráfica, tenemos un salario mínimo que ha tenido un comportamiento aparentemente. Yo lo llevo desde lo que es el 2015 hasta el 1993. Este comportamiento del salario mínimo, en donde la Comisión Nacional de Salarios Mínimos nos habla del mismo, y tenemos unos 70 pesos y 66.45 en el 2015, que estaba en 14.27 y 13.26. Y después de ahí me sigo en la siguiente gráfica, en donde digo, bueno, este salario mínimo sí, pero ¿qué con él? Cuando lo veo como un poder adquisitivo, como todos ustedes saben, ahora de 1970 al 2012, que prácticamente permanece igual, el poder adquisitivo, pues obviamente ha venido en descenso. En la siguiente página, en la siguiente hoja, se me ocurre jalar alguna información del Coneval, que es la información oficial, ¿no? Independientemente de que algunos estamos de acuerdo o no, pero son las cifras oficiales, ¿sí? Aquí hice algunos manejos de los datos que me da en lo que se refiere a la medición de la pobreza, y nos habla, son unos indicadores de carencia social según la entidad federativa, ¿no? Y vemos cómo este comportamiento de este rezago educativo, que a mí lo que la cuestión de la salud y de la alimentación, lo que hago nada más es organizar estos datos y darle este orden a los estados conforme aparece en función de lo que a mí más me preocupa, que es la cuestión de la alimentación. Y vemos que estamos amolados, seguimos amolados, no nomás por poder adquisitivo, sino ahí verán ustedes algunos estados en donde casualmente Guerrero, el Estado de México, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, son los que muestran una actividad en cuanto a medición de la pobreza, pues muy mala, ¿no? Toda esta información se las voy a dejar, tanto en el correo como aquí, para que ojalá y ustedes la puedan seguir analizando. La siguiente página, igual, en cuanto a la evolución de la pobreza y pobreza extrema nacional en las entidades federativas, veo yo esta parte de la alimentación, de la educación y la salud, la veo ahora como esta pobreza y esta extrema pobreza, ¿no? Y cuando yo cruzo la información, pues también vuelve a destacar en este caso Guerrero, el Estado de México, y bueno, los estados que ustedes ahí ven, de Puebla, igual Tamaulipas, Veracruz, en cuanto a números, ¿no? Diríamos. Y bueno, confirmamos este hecho. Bueno, ¿para qué queremos esta cuestión? Históricamente, diríamos, estos estados son los que han recibido, diríamos, las consecuencias de este sistema económico y social del país, ¿no? Hay otros que tienen menos grado, pero tampoco es como para decir están menos mal, ¿no? Yo creo que el país en su totalidad está mal, ¿sí? Y bueno,
En este sentido, cuando yo reviso a Carbonell, él inicia con la cuestión de la Revolución Francesa. Y él nos habla precisamente de las condiciones en las cuales se generó precisamente la Revolución Francesa, en donde con este cuadro que nosotros tenemos de crisis, en donde estaba Francia en aquel momento, y ya todos estaban a punto de... Se quiso detener el movimiento, y convoca precisamente al Consejo, ¿sí? Y aparecen todos los actores, menos los pobres, precisamente en esa convocatoria, para encontrar la solución. Casualmente, después de algunos cuantos años aquí en México, sucede lo mismo, ¿no? Están haciendo todos estos cambios, todas estas reformas, y cuando convocan a la sociedad, pues los pobres son los que menos, o la población más marginal es a la que menos se les toma en cuenta. Yo digo, están estas condiciones dadas, aparentemente, ¿sí? Pero yo digo, no. Obviamente el contexto histórico entre una época y la otra es muy diferente y de país. ¿Sí? El grado, diríamos, de participación de la sociedad y de concientización política que tenemos marca una diferencia, ¿no? Y bueno, la historia, ¿qué nos dice? Dicen al final, ¿qué pasa, no? Ustedes saben que la Revolución Francesa es muy importante, ¿no? De ahí en adelante. Pero se toman estos principios de libertad, igualdad y fraternidad, que casualmente son los colores de la bandera presente de Francia, que están ahí representados. Se sientan las bases de un Estado moderno. Surge la protección del individuo, la separación de funciones y primacía de la ley, las condiciones indispensables para la humanidad, que a más de 2 siglos ha venido perfeccionando el Estado de Derecho con la evolución de la sociedad y del progreso de la ciencia y tecnología. Por eso está vigente el concepto de un nuevo constitucionalismo, para garantizar la libertad y la racionalización de la vida colectiva, el respeto a la diversidad de pensamientos y formas de existencia. En ello reside la soberanía, la unidad del poder, del gobierno y destino como nación. Este cambio constitucional que le respalda el concepto de nación, porque todos los elementos y símbolos que la componen no hacen a la nación, sino el que pueda estar unido en una voluntad general. Constitución como origen y comunidad de intereses que genera el derecho imprescriptible y sagrado a organizarse en el Estado. Ello porque la parte económica de la vida en sociedad nos hace ver los retos que obligan al Estado-Nación a enfrentar la vorágine capitalista para encontrar los medios para satisfacer las necesidades más elementales al mundo contemporáneo. Este mundo capitalista que desde los inicios de la industrialización se asumían beneficios para los dueños del capital, no así a los que generaban la riqueza desde los procesos productivos, provocando la crítica al capitalismo desde el ámbito económico, material, desde entonces el señalamiento hasta nuestro tiempo de la dualidad opuesta y de la contradicción. Porque desde que la revolución industrial en Inglaterra se da de manifiesto y repercute en grado diferente en todo el país, en general, en cualquier otra parte del mundo capitalista, cuando se adopta la manufactura, el proceso de producción de mercancías en el régimen capitalista, la subsistencia de la población en general que pasa de un esclavismo o cautiverio feudal al de una dependencia absoluta en tiempo y espacio a causa del ínfimo ingreso al término del periodo de pago por la jornada laboral, más si en esta interviene en nuestro tiempo la mayor automatización. Para muchos, con pensamiento marxista, no les gustará escuchar la idea de una lucha social con baja presencia de la clase trabajadora, que como clase social que vive de su ingreso, se observa que el mismo se ha fragmentado intensamente a través del tiempo desde finales del siglo XX, como resultado de los cambios impulsados por los dueños del capital nacional e internacional, no solo con la reforma laboral, impidiendo formas de organización propias o cuando las mismas existen, se subordinan. Cambio que se ha impulsado también en la educación, vital para atender el entendimiento del mundo en que vivimos y habitamos, de búsqueda de alternativas para obtener el conocimiento, el medio para mejorar o sostener el nivel y calidad de vida en sociedad a través del proceso productivo, la distribución de las mercancías, su comercialización, dinámica de la economía del capital, de empresa, de la obtención de la ganancia, de exigencia mayor a la existente en el siglo XVIII y XIX, a causa del progreso técnico, los cambios en las esferas de la producción y circulación del capital que repercuten indudablemente en el marco jurídico en el todo, la que ha tenido un mayor impulso en el tiempo y espacio desde mediados del siglo XX, preparando y efectuando los cambios ahora en el orden constitucional en México para otorgar mayor dinámica al capital en general en el nuevo siglo. De ahí,
Las reformas en energía. Básico para la dotación de insumos, financiera que da mayor impulso al flujo de capital, la ley del amparo, que no permite ya la suspensión de la actividad productiva, la de telecomunicaciones, que aparentemente elimina el monopolio y en la práctica no provoca el mejoramiento del sistema, pero sí favorece al de mayor poder económico o acercamiento al gobierno y las reformas que vienen para el campo y la seguridad social. Sin embargo, en todos los cambios está presente el pago al trabajo, el cual no se toca. Por ello, como sabemos, a causa de las formas en que el trabajador o trabajadora en general genera un trabajo, de que recibe un salario, se generan las condiciones materiales para obtener los medios de existencia de él o ella y su familia, es decir, la vivienda, el vestido, la recreación como parte adicional a la salud, a la alimentación y educación, todo ahora inmerso en la noción de existencia global humana de sustentabilidad. Un todo que está en la existencia del Estado, un Estado de Derecho a través de las normas jurídicas que respalda más el actuar del régimen económico, donde un Estado social está cada vez más lejano. Señalamos por ello la razón por qué la lucha de los trabajadores obliga a una lucha como un tercer Estado, junto a la lucha ciudadana, demandando la mayor presencia de un estado de bienestar debido al deterioro en las condiciones de vida, las condiciones materiales de existencia humana. En uno, a la realización del trabajo con largas jornadas de trabajo y alto riesgo. En otro, forzado a autoemplearse en la informalidad, ambos bajo la nula protección del patrón o del Estado, más al ser insuficiente el ingreso en cualquiera de sus orígenes. La propuesta. El acuerdo como nación para mejorar las condiciones materiales de la sociedad trabajadora asalariada, para incrementar el poder adquisitivo en general, eliminar el concepto de salario mínimo a cambio de salario constitucional, para que el ingreso sean suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, y que en adelante se irán incrementando, considerando las condiciones de las distintas actividades económicas. La existencia de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se sustituye por la de un Consejo Económico Social u otro. Como nación, la sociedad que la integra y se articula con los derechos y deberes en la expresión y conformación de un Estado de Derecho, en lo rural, urbano e indígena, requiere participar intensamente para definir el modelo de desarrollo y crecimiento económico a largo plazo, artículo 25. Para rebasar la actividad predispuesta y diseñada en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, requiere de actualización, observar aquello que tenga que ver con su ejecución a través de los programas y presupuestos diversos, para la mejora real en la visión de largo plazo, artículo 26. Para ello, establecer el mecanismo, los instrumentos, el apoyo por parte del gobierno en sus tres niveles para la participación ciudadana permanentemente a través de consejos, complementarlo con observatorios, otros, mediante la reglamentación que obligue y se acepte para la evaluación y corrección respectiva por las instancias responsables, porque las instituciones como el INEGI, Coneval, otros, en sus trabajos no implica modificación alguna en la política pública.